Ya conocimos Qatar, ya vimos el lugar donde se va a quedar la selección argentina durante la Copa del Mundo. Ya estuvimos repasando los últimos 5 mundiales de Argentina. Ahora vamos un pasito más allá. Vamos a hablar de la lista. Recordemos, esta semana Scaloni presentó la suya, la prelista de 40 futbolistas. Vamos a hablar de aquellos casos donde estaba todo dado para que queden en la nómina final, pero no terminaron entrando. Esto es el video número 4 de Por la Camiseta rumbo al Mundial. Vamos. Esta semana Lionel Scaloni presentó, la AFA mejor dicho, presentó ante la FIFA la lista con cerca de 40 nombres que, bueno, funciona como lista preliminar para lo que va a ser después la lista definitiva de 26 para disputar el Mundial en Qatar. Esta lista no tiene obligación de ser publicada en los medios de comunicación, pero aún así algunos periodistas lograron acceder a ella, y la verdad es que dentro de los nombres que se ven en la lista no hay ni grandes ausencias ni sorpresas dentro de las presencias. Están todos los que más o menos sabemos que van a ir al Mundial. Pero hablamos de los casos que pelean por los últimos lugares en la lista para disputar la Copa del Mundo. Es decir, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, lo que pasa con algún defensor como Gonzalo Montiel, Juan Foyt, alguna posibilidad en la delantera como lo es la inclusión de Giovanni Simeone, qué pasa con Ángel y Joaquín Correa. Bueno, ellos por lo pronto están dentro de esta lista preliminar, pero después se hará el corte final donde se verá quiénes son los 26 que irán a disputar la Copa del Mundo a Qatar. Y esto trae a colación, bueno, este pequeño repaso y conocer un poco cómo fueron las listas anteriores donde se presentaba la nómina de jugadores. Es decir, vamos a hacer algo muy particular, que es jugadores que participaron de todo el ciclo mundialista, pero que cuando llegaron a la última nómina final, al último corte, se quedaron afuera. Hay nombres increíbles y que cuando uno los repasa recordando aquellas copas del mundo, se vuelve realmente irrisorio que hayan quedado afuera. Arrancamos desde el principio, el primer mundial de esta nueva era de la selección argentina, de esta era profesional, podríamos decir, de la selección argentina, que fue en el 78, y fue nada más ni nada menos, el que quedó afuera fue Diego Armando Maradona. Cierto, Menotti lo contó mucho tiempo después. Diego era un jugador muy jovencito, había debutado en octubre en la primera de Argentinos Juniors en octubre del año anterior, y fue una aparición fulgurante para el fútbol argentino. Goleador, una gambeta rápida, zurdito, movedizo, electrizante, algo que realmente se podía combinar muy bien con la desfachatez de Houseman, por ejemplo, los goles de Kempes, Bertón y Luque, algo que podía ayudar y mucho al seleccionado argentino del 78. Pero Menotti lo vio como que no quiso arriesgarlo, no quiso exponerlo, y por eso no termina jugando la Copa del Mundo del 78. En su lugar fue Norberto Beto Alonso, por ejemplo, campeón de todo con River, pero Diego no pudo ver su primer mundial a los 17 años. Damos un salto en el tiempo, vamos a la segunda Copa del Mundo, a la segunda que consigue Argentina, en este caso la de México 86, y claro, en ese momento se especulaba con la posibilidad de la vuelta del Pato Filiol. Había sido el arquero de todas las eliminatorias, incluido aquel histórico partido ante Perú en el Monumental. Filiol había sido el arquero de la selección argentina. Belardo en este caso lo tenía muy pero muy en cuenta, muy consciente, y se rumoreaba con que lo iba a llevar, pero no fue así. Los arqueros terminaron siendo Pumpido, Neri Pumpido y Luis Islas. Al día de hoy para el Pato sigue siendo realmente una desazón muy pero muy grande haberse quedado afuera de la Copa del Mundo de México, sobre todo por lo que después terminó pasando con la selección argentina.
En el 90, no tanto por lo que venía haciendo en la selección argentina, pero sí por lo que venía haciendo en su club. Ramón Díaz era una fija en ese momento, la venía rompiendo toda en el Mónaco y se especulaba con que realmente estaba para reforzar un equipo que tenía en muy buenas condiciones a Maradona. Aparecía Caniggia, que también estaba muy bien, y después estaba corto de delanteros. De hecho, terminó jugando Gabriel Calderón la final ante Alemania por la suspensión por amarillas de Caniggia. Pero se rumoreó ahí que hubo alguna cosa entre Maradona y Ramón. A Diego no le caía muy bien la forma de ser de Ramón. Bilardo, que hizo, no lo llevó y se acabó. En el 2006 se dan dos situaciones extrafutbolísticas, o una situación extrafutbolística y una realmente futbolística, de uno de los jugadores, de uno de los pilares de la selección argentina en su historia, que hasta hace muy poco tiempo tuvo el récord de presencias en la selección argentina, que es Javier Zanetti. El Pupi increíblemente se queda fuera del Mundial de Alemania 2006. Él declaró después que no le gustó nada la decisión de Pekerman, que no sabe por qué fue y que tampoco le encontraba mucho sentido. Para los que no lo recuerdan, Zanetti había sido pieza clave del ciclo Pekerman, sobre todo en el inicio, en la parte de las eliminatorias, en algunos partidos realmente calientes. Zanetti había sido el lateral derecho titular y se imponía. De hecho, si ustedes recuerdan, en el Mundial Argentina jugó los 4 partidos que jugó, los 5 partidos que jugó, los jugó todos con laterales derechos distintos. De hecho, en México terminó jugando el actual entrenador, Lionel Scaloni. Lamentablemente para el Pupi la situación se volvió a repetir en 2010, pero con una decisión un poco controversial, porque Diego no lo convocó en ningún momento a Pupi para participar de la Copa del Mundo en 2010. El tema con Pupi, y ahí se suma el Cucho Cambiaso, es que el Inter venía de ganar nada más y nada menos que la Champions League con el Pupi como capitán. Es decir, venía de ser realmente referente del equipo milanés y bueno, increíblemente se termina quedando afuera. En el caso del Cuchu, él venía jugando con Basile, el entrenador que arranca las eliminatorias, pero cuando llega Diego decide reemplazarlo, cambia su forma de jugar. De hecho, vuelve Verón a la selección argentina y por eso no termina participando de aquella Copa del Mundo. En el 2014 las cosas parecían un poco más claras desde los nombres. Ya el grupo fue el mismo, algo más parecido a lo que estamos viendo ahora. Un grupo consolidado que empezó las eliminatorias y las terminó prácticamente el mismo equipo. Se sabía que prácticamente había un 11 ya definido, se conocía bien quiénes eran los jugadores, en qué posición, cuándo jugaban, quiénes eran hasta sus reemplazantes. Una selección bastante preparada. En aquel momento hubieron 30 jugadores en una lista preliminar grande, se recortó a 26. Esos jugadores entrenaron juntos hasta la última semana antes del Mundial, y en esa última semana, cuando ya era el momento tope para Sabela de presentar la lista, ahí hizo un nuevo corte donde recortó a 3 jugadores más. Entre 2 de esos 3 jugadores, bueno, están los casos de Ever Banega y Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi estaba jugando en Valencia, en España, y por recomendación de Sabela decidió pasar al Atlético Mineiro de Brasil. Aún así termina haciendo una buena temporada, sumando minutos y demás, pero no termina quedando en la consideración y termina perdiendo su lugar nada más y nada menos que con Martín de Michelis, quien entrará en cuartos de final ante Bélgica. En el caso de Banega fue todavía un poco más frustrante, creo, para él, porque también venía del Valencia, decidió venir a jugar a Newell's, el club de sus amores, para poder agarrar ritmo. Un Newell's con un alto vuelo futbolístico de la mano del Tata Martino, vino a jugar la Copa Libertadores también en aquel año y termina quedando en la puerta, perdiendo la lucha con Enzo Pérez, con Augusto Fernández, que llegó con lo justo debido a una molestia de rodilla, y llegamos a la última, la de Jorge Sampaoli, que bueno, llegó y dirigió solamente 4 partidos de eliminatorias, después dirigió 7 partidos amistosos una vez clasificado al Mundial. Llegó al Mundial realmente complicado
y se esperaba que hubiera una renovación realmente importante y, esto es a título personal, fiel al estilo Sampaoli, terminó siendo polémica la decisión, porque de la lista de 30 en un primer momento terminó cortando a Mauro Icardi, a Nahuel Guzmán, a Guido Pizarro, a Ricardo Centurión y a Lautaro Martínez. A Lautaro Martínez y a Ricardo Centurión lo fue a ver un montón de veces, a Centurión no lo convocó nunca, a Lautaro Martínez lo convocó en la última gira previo al Mundial, donde Argentina le ganó a Italia 2-0 en Inglaterra y pierde 6-1 con España en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y después no lo termina llevando para llevar en su lugar a Paulo Dybala, y tampoco llevó a Mauro Icardi, uno de los que parecía iba a ser el reemplazante de Higuaín, que venía además haciendo goles de todos los colores en Inter, pero ya habían empezado a aparecer aquellos problemas mediáticos que al entrenador no les gustó, al grupo tampoco, a pesar de haber estado convocado sobre todo en la última doble fecha de eliminatorias previo a ese mundial, pero terminó quedándose afuera. La cuestión polémica es la situación de Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán terminó quedando cuarto, quedó terminando como cuarto arquero por la tremenda actuación en aquel 2018 de Franco Armani, que terminó coronándolo con la Copa Libertadores de América. Y bueno, lo bajó a Nahuel del boleto al mundial. Pero ¿qué pasó? El arquero titular de la selección en aquel momento, Sergio Chiquito Romero, se lesiona en el partido frente a España y termina quedando afuera de la lista. Entonces, ¿qué hace Sampaoli? Vuelve a convocar a Guzmán. Pero en el medio, en ese lapso de 2 días habrá sido, el padre de Nahuel Guzmán termina sacando una foto con una solicitada, una imagen medio rara con los tatuajes de Sampaoli, de los canales televisivos, donde como aluciendo que se dejaba llevar por lo que mostraban las cámaras, es decir, las tajadas de Armani, y lo bien que hablaban de Chiquito Romero, por sobre la actualidad del arquero de Tigres de México, que realmente es muy buena en aquel país, y que en aquel momento también era muy buena y que posiblemente merecía la chance de pelear por un puesto de titular. Aún así, bueno, Nahuel después terminó yendo, estas son las cosas increíbles que le pasaron a aquella selección, y claramente no terminó jugando, pero terminó siendo el tercer arquero de aquel entonces. Pero bueno, fue una de las situaciones realmente increíbles de aquel mundial, que termina justamente con este tema de listas, ¿no? De prelistas, listas preliminares y demás convocatorias en un proceso largo que incluye obviamente muchos partidos, las eliminatorias y demasiados viajes para jugadores que, bueno, a veces les cuesta comprender que posiblemente no vayan a ser tenidos en cuenta de entrada durante la Copa del Mundo. Esto ha sido otro pequeño repaso sobre la historia de la selección argentina en mundiales. La verdad que estos videos vienen rindiendo muy bien. Les quiero agradecer a todos los que están pasando la información y mirándolos y dejando sus comentarios y sus likes. Les pido que se sigan suscribiendo, que sigan dándole el botoncito de me gusta, lo sigan pasando con amigos. Y nos volveremos a ver pronto. Hay mucho, pero mucho material para empezar a hablar sobre los rivales de Argentina en la próxima Copa del Mundo. Así que muy probablemente ese sea uno de los nuevos videos de este canal. Mi nombre es Nacho Molinero y esto es Por la Camiseta rumbo al Mundial. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.